Esta mañana me da una alegría nuevamente verles a cada uno de ustedes acá con esa alegría, con esa felicidad en sus rostros, ver cómo alababan al Señor, ver cómo están con ese corazón alegre, pese a que el día estamos en un feriado, y pese a estar un feriado, estamos hoy con casa llena, ¿ya? Veo que se han tomado ese pequeño tiempo para también servirle al Señor. Tal vez el viernes fue feriado, disfrutaron, la pasaron bien. No sé en realidad cómo lo disfrutaron, cómo lo vivieron. No sé en realidad de qué manera lo vivió este feriado. Lo vivió, lo pasó bien, hicieron unas carnecitas. ¿Se dedicaron a la carne o no? No se dedicaron a la carne, no hicieron, bueno, no importa, pero la pasamos bien, ¿no es cierto? Amén. Aunque sea, sabemos decir no, por ahí, aunque sea un arrocito con atún, como nosotros hicimos en el campamento, ¿verdad? Un arrocito con atún, pero re felices, ¿sí o qué? Así que me da una alegría, siempre tratamos de estar en esa onda, ¿verdad? Tratamos de estar en esa onda con el Señor. A lo que yo digo esto, estar en esa onda. ¿Sabe por qué David mató a Goliat? ¿Ah? No, ¿sabe por qué lo mató? Dice porque Goliat no entró en la onda. ¿Sí se da cuenta? No, le entró en la onda, pues. Por ahí alguien me dijo, viene siempre, está con... Yo no sé de dónde saca, no sé, el Espíritu Santo, no. Bueno, mire, continuamos nosotros con esta hermosa serie, que es la serie del buen vivir. Y la semana pasada veíamos el tema de vivir o morir, ¿no es cierto? Vivir o morir. Y en este feriado en realidad no sé cómo usted lo vivió, cómo estuvo viviéndolo. Feliz, de pronto enojado, ay, todos se van de feriado y otros de campamento, yo aquí encerrado. No sé cómo lo vivió, ¿sí? No sé cómo estuvo viviendo esa vida en Cristo. Y la semana pasada hablábamos sobre este tema, ¿no? Y Pablo en sí enfatizó sobre el vivir para Cristo, vivir para Cristo. Y esta palabra, el vivir, estamos hablando en un sentido en un tiempo presente, ¿no es cierto? No en un tiempo pasado, sino en un tiempo presente, el vivir. Vivir para Cristo. Y eso es lo que enfatizaba Pablo, porque en sí para él era el morir, ¿qué era? Ganancia. O sea, a él le daba igual. Si estaba acá en este mundo, vivía para Cristo y feliz, ¿no es cierto? Y si moría, igual iba a estar feliz porque iba a estar ¿con quién? Con el Señor, ¿no es cierto? Por lo tanto, para Pablo, ¿qué era? Vivir o morir, le daba igual, ¿no es cierto? Pero para él vivir en este tiempo era Cristo. Vivir era Cristo, ¿verdad? Entonces, él, en el tema anterior, Pablo animaba, motivaba a la gente. ¿Desde dónde? Desde la cárcel, ¿no es cierto? Y él motivaba en un sentido a vivir en un estado de ¿qué? De agradecimiento. Él motivaba a que usted y yo, o en aquel tiempo, les motivaba a los filipenses a que vivan, ¿para qué? Vivan para Cristo, vivan por Cristo, pero motivaba que vivan en un estado de agradecimiento, vivan en un estado de fidelidad, vivan en un estado de fe, de esperanza, ¿verdad? En un estado de ¿qué? De seguridad. ¿Cómo ha estado esa seguridad en usted? Yo sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que lo voy a lograr, ¿verdad? Vivir en aquella actitud de ser siervo de Dios. Estar en una actitud de ese servicio, ¿verdad? Allá en el campamento, en realidad, todos me veían así, enojado. Estás mal de la espalda y estás ahí metido, o sea, anda adentro a dormir. No, yo andaba con los muchachos, estaba feliz, saltando, claro que de noche, Dios mío. Y ahí andaba. Hubo una dinámica que decíamos que tenemos que actuar como monos, ¿no? Ya, pues mi estado me daba. Y ese estado me daba estar actuando como ese mono, porque en realidad sí me dolía la espalda. Bueno, llegué ayer, me pegué un bañito y me fui a descansar. Tengo esa molestia todavía, pero fue con esa diversión. Y actuar
¿sí? Estar o vivir con ese don en el corazón de servicio, pese a las circunstancias, pese a lo que esté sucediendo, pero ese vivir, ese servicio, estar en ese estado de servicio hacia el Señor, no hay otra cosa que tener ese fuego en el corazón de servir, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a vivir para Cristo, en nosotros empieza a nacer aquella nueva persona. Empieza a nacer un hombre nuevo. Empieza a nacer un nuevo Vinicio, una nueva Sori, empieza a nacer un nuevo Bolito, empieza a nacer, ¿no es cierto?, una nueva Consuelito, empieza a nacer una nueva persona, empieza a ser alguien diferente, ¿sí? Empieza a ser alguien que las cosas lo ve diferente a lo que lo veía antes, ¿sí? Y en 2 de Corintios 5 dice, de modo que, y escucha esto, de modo que si alguno está en Cristo, y esta frase me suena, si alguno está, del verbo estar, ¿verdad? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿no es cierto? He aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted empieza a vivir en Cristo, todas las cosas ya son nuevas, ¿verdad? Ayer fue la sobrinita de Sori y todos veíamos, ¿no? Después de la oración, dice, algo le pasó. Hubo un cambio en su rostro, la nena, que 6 de la mañana descalza, sin medias, en la tierra y con los pies ahí en la fogata, ¿no es cierto? Y riéndose ella ahí. Y todos nosotros, hubo un cambio, fue el Señor. Empezó a vivir en Cristo, empezó a tener esa relación con ella, ¿sí? Entonces, por eso dice Pablo a los corintios, igual les anima y dice, miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiero que usted diga, estoy en Cristo y por eso soy nueva criatura. Repítalo, estoy en Cristo y soy nueva criatura. Pero este verso me llama mucho la atención porque en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, fíjese lo que dice. Esto significa, el vivir en Cristo, ¿no? El vivir en Cristo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso dice esta versión, más clara, ¿sí? Pero dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, arriba en el verso anterior decía, ¿no? Decía, si alguno está, del verbo estar, y acá en cambio dice, todo el que le pertenece es nueva persona. ¿Usted le pertenece a Cristo? Amén. Amén. Le pertenece al Señor. Entonces, si usted le pertenece a Él, usted ya es una persona diferente, ¿sí? Ahora, este hecho de que usted sea una persona diferente, usted comenzó una nueva vida, y esa nueva vida significa que usted como persona, escuche esto, como persona, sus actitudes, sus costumbres son otras. Es decir, deben ser otras. Yo no sé cómo vivimos en casa o cómo somos acá en la iglesia, ¿sí? Pero pienso de que sus actitudes y sus costumbres son otras. Porque dice la palabra, ¿no? Nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, somos nuevos, somos diferentes. Y esa diferencia es que mostramos nuevas actitudes, nuevas costumbres y en sí, afuera, muchas personas nos ven diferente, ¿sí? Cuando hay ese cambio en nosotros, cuando hay ese cambio, ¿sí? Ahí genera también cambios en su ambiente. ¿En dónde más? ¿Se acuerda estas palabras de la semana pasada? Hay cambios en su ambiente, en su entorno. ¿Cuál era la tercera? Su vida social. Hay esos cambios en estas 3 áreas.
Esos cambios que de repente en su ambiente, en su hogar, ¿sí? El esposo, ¿qué te hicieron? Oye, ahora lavas platos, ahora tiende la cama, ahora es ordenado. ¿Qué te hicieron en esa iglesia? ¿Sí? Hay cambios. Su actitud es diferente en su ambiente, ¿verdad? En su entorno. ¿Cómo es en su entorno? Por ahí le hicieron un chiste agrio. Esa fue su sonrisa. Cambio. ¿Y cómo si no te ríes? Cristo cambió mi vida. ¿Verdad? O sea, Dios mío. ¿Qué le hicieron? No. Derek llegó aquí a la iglesia, ahora es una persona nueva, ahora está a sonreír. ¿Verdad? Mire, cuando usted vive en Cristo, sus actitudes son diferentes. Y hay cambios en su ambiente, hay cambios en su entorno, en su vida social. ¿Qué fue? Ya no te asomas de una chelita. No, hermano. Para mí el vivir es Cristo. Las cosas ya cambiaron, ya no son las mismas. El Vinicio que existía ya es diferente, ya camina diferente, ¿verdad? Pero es diferente, hay una diferencia en esa persona. Y esa diferencia marca en aquellas personas que están a su alrededor. Este cambio significa que usted en este mundo está siendo un buen ciudadano. Está siendo un buen ciudadano porque hubo cambios. Y cuando digo un buen ciudadano, estamos hablando ahora de un mundo terrenal. Un buen ciudadano. Dice, sí, es un buen vecino. Ha cambiado. Miren, cuando yo le conocí a mi esposa, cuando recién nos casamos, algunos vecinos por ahí decían, no saben qué se metió de señor. Porque le conocían, ¿no? ¿Verdad? Pero con el tiempo que fue pasando, dijeron, oye, su esposita ha cambiado un montón. Le digo, gloria al Señor. Pero, ¿usted qué le pasó? Usted ha cambiado. Mire, a veces las personas tenemos ciertas cosas en nuestra vida, pero hay siempre alguien que le muestre ese amor de Cristo y hay cambios y esos cambios debemos mostrar afuera, ¿sí? Y cuando hay cambios, usted está siendo un buen ciudadano en un mundo terrenal, ¿sí? Ahora, un buen ciudadano es el que colabora con los demás. Escuche esto, colabora con los demás. ¿Sí? Cumple las reglas, los mandatos, las leyes, ¿sí? Sus normas, es responsable, respetuoso, prudente, es justo, ¿sí? Y solidario. Ese es un buen ciudadano. Hablando de un mundo terrenal, ¿ya? Ese es un buen ciudadano. Vivimos en un mundo donde la ciudadanía, ¿sí? Implica ¿qué cosa? Derechos. ¿Sí? Implica derechos, implica responsabilidades, ¿sí? Como ciudadanos en realidad de este país, de aquí, de nuestro Ecuador, estamos llamados ¿a qué? A obedecer esas leyes, ¿sí? Estamos llamados a cumplir estas normas, contribuir, ¿sí? Al bienestar de nuestra comunidad, bienestar de nuestro barrio, de nuestro entorno donde estamos, ¿sí? Y a participar en el progreso de nuestra nación, de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Y ojo con esto, estamos llamados a participar en el progreso de nuestra nación, de nuestro barrio, en el progreso. Pero nosotros como creyentes también estamos llamados, si en un mundo terrenal estamos siendo llamados a dar un progreso a la ciudadanía. Nosotros como creyentes estamos siendo también llamados a dar un progreso. ¿A dónde? A la iglesia, a la fe, al hablar del evangelio. Usted y yo estamos llamados a dar ese progreso en la fe. Yo le pregunto, ¿a cuántas personas habló del evangelio en esta semana? ¿Ah?
Estamos llamados a dar ese progreso. ¿Cómo podemos progresar como iglesia? Con la fe. Porque en vez de llamar a un progreso, ¿sí se ha dado cuenta? Hay muchas divisiones en lo que es la iglesia. Siempre nos enteramos, tal persona ya no está en la iglesia. ¿Y qué le pasó? Se fue. ¿Y ahora? Y empezamos, y ahí los comentarios, ¿no? Ya se fueron, ya no sirven, ya no están. Pero ¿qué hacemos por aquellas personas? No hay un progreso. Hay que animarle a esa persona, ¿verdad? Entonces, Pablo, mencionando este tema, Pablo en su carta de ánimo a los filipenses, les insta a comportarse de una manera que refleje su fe en Cristo. A comportarse de una manera que refleje la fe en Cristo. ¿Sí? Independientemente de las circunstancias de las que estemos pasando. Pero tenemos que reflejar esa fe. Quiero que me acompañe, por favor, a Filipenses, capítulo 1, del verso 27 al 30. Y vamos a leerlo, igual, en porciones, y vamos a leer el verso 27, ¿sí? El verso 27 dice la palabra: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo. Hace un momento hablamos de el ciudadano en este mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que ser su comportamiento, verdad? Pero Pablo dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, ¿sí? Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. ¿Sí? Pablo insta, ¿no es cierto?, a vivir como ciudadanos del cielo. A esta porción le ponemos como subtítulo una vida que refleja. Una vida que refleja, ¿sí? Mire, como buen ciudadano, ¿cuál es su comportamiento frente a mandatos o reformas nuevas que se presentan en nuestro día a día? Cuando usted está en casa y escucha una nueva orden, un nuevo mandato en las noticias, dice, mire, ¿y ahora? Como lo que pasó en estas semanas, ¿no? Pasado el límite de velocidad, cárcel. Y ya empezó, ¿y ahora? ¿Verdad? Y son nuevas, o sea, están las normas ahí, ¿verdad? Pero hay cosas que les marca la diferencia y a uno como que en su momento le asusta. Pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo fue ese enfoque? ¿Verdad? Entonces, ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en eso y como creyentes, ¿cuál es y cómo debería ser nuestro comportamiento ante ciertos cambios en nuestra sociedad, como creyentes ahora? ¿Cuál debería ser ese comportamiento como creyente? Cuando una persona nueva conoce de Cristo, ¿cómo es su comportamiento? Gloria a Dios, ¿verdad? Salió una nueva esperanza, un nuevo decreto puesto por el Señor. Y a lo que digo un nuevo decreto, cuando usted va a la palabra, dice, Señor, hoy entiendo lo que tú me has querido decir durante mucho tiempo. Algo nuevo apareció en la palabra. Pero ¿cómo es su actitud? Imagínese, habemos personas, ¿no? Señor, queremos que tú nos ayudes, nos bendigas, por favor. Señor, donde ponga mi mano, ahí esa va a ser mi palabra, esa va a ser la palabra rema. Y Judas se ahorcó. Y ahora, ¿sí se da cuenta? Esa fue la palabra. No empezamos a tener esa relación con el Señor. Pero ¿cómo es su actitud del momento, como creyente, el momento que hay ciertos cambios dentro de nuestra sociedad, como creyente? Y nosotros nos ponemos a pensar, con estos cambios que hay en nuestra vida diaria, ¿apoyamos o estamos contra
de aquellas nuevas normas que se van presentando como creyentes, ¿sí? Mire, Pablo dice que debemos vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Vivamos como ciudadanos del cielo. Pero, ¿qué significa vivir como ciudadano del cielo? ¿Qué significa esto? Mire, la frase ciudadanos del cielo se refiere a aquella identidad, a aquel comportamiento que debe tener todo creyente, ¿sí? Cristianos con la convicción de una pertenencia, con esa convicción de que yo le pertenezco al Señor. Yo no pertenezco a este lugar, yo pertenezco arriba. ¿Usted es ciudadano de dónde? ¿Usted es nación? Esa es su convicción. Eso es lo que usted debe tener en su corazón. Debe tener una convicción de un reino de Dios y no de un reino terrenal. Usted es diferente. Usted ya no es de este lugar. Usted ya le pertenece a Dios, le pertenece al Señor y por ende, su comportamiento tiene que ser diferente. Y si hay cambios en nuestro mundo terrenal, ¿cómo es su actitud? ¿Sí? Mire, dice que para Pablo, ¿sí?, ese concepto de ser ciudadano del cielo lo tenía tan claro en su cabecita, en su corazón, lo tenía tan claro, y él hace referencia en Filipenses 3:20 cuando dice: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador. Él lo tenía clarísimo. Yo soy ciudadano del cielo, así que vea, yo vivo en Cristo y yo espero que el Señor venga por mí. Sencillo, ¿verdad? Miren, para desarrollar este concepto que Pablo tenía en su cabecita, ¿sí?, de ciudadano del cielo, y aplicarlo a nuestra vida implica algunas cosas. Primero, identidad espiritual, ¿sí? Los creyentes somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y esto significa que su identidad principal debe ser aquella lealtad ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Su lealtad principal es con Dios. Mostrar esa identidad espiritual afuera es bastante, en realidad, complicado. Dicen, ahí viene el religioso, ahí viene el hermanito. Es complicado, ¿verdad? Pero no necesitamos ser religioso. No necesitamos de pronto que alguien diga, ahí viene el hermanito. Simplemente ser usted mismo. Nuestro eslogan como New Hope, ¿cuál es? Tal como soy. El Señor le ama tal como es. Pero en su mente, en su corazón, tiene que estar grabado el que yo le pertenezco a Cristo. ¿Sí? Pero nosotros, ¿cómo reflejamos esta identidad espiritual en nuestro entorno? ¿Cómo refleja usted esa identidad espiritual? ¿Cómo la refleja? ¿Sí? ¿Cómo refleja esa identidad a los demás de que usted es un creyente? ¿Cómo la refleja? Dando ese testimonio de fe, siendo ejemplo. ¿Está siendo de ejemplo afuera? ¿Cómo lo está haciendo? Mire, reflejar una identidad espiritual es de no pagar mal por mal. Si alguien me da una bofetada, no regresarle lo mismo. Ese es tener una identidad. No recibir de pronto si alguien me hizo mal, yo también le pago con el mal. No. Dale una sonrisa, Dios te bendiga. ¿Verdad? Ese es mostrar una identidad como creyente, como hombre de fe. Pero, ¿vivimos eso? En realidad, es una pregunta que solamente usted lo sabe. Segundo, valores y conducta. Tener valores, tener una buena conducta. Como ciudadanos del cielo, los cristianos deben vivir de acuerdo a aquellos valores y principios del Evangelio.
¿Usted vive con aquellos valores y principios del Evangelio? ¿Vivimos todos? Son preguntas que uno tiene que ponerse a analizar. ¿Refleja usted el carácter de Cristo? Estamos en esa transición, caminamos en esa transición, pero debemos reflejar ese carácter de Cristo, día a día. ¿Vivimos aquellos principios del Evangelio? ¿Valores? Solamente usted lo sabe. Mire, debemos tener también esperanza, una esperanza futura. Creer de que el Señor en su momento va a llegar por su iglesia. ¿O no? ¿Cuántos piensan o creen que el Señor va a llegar por su iglesia? Sí, pero la pregunta aquí es, ¿está preparado? ¿Está comportándose en realidad como un ciudadano del cielo? Con aquella fe, con aquella esperanza de que Cristo va a llegar y tiene que encontrarme sin mancha, porque la palabra dice que Él va a venir por su iglesia y su iglesia tiene que estar sin mancha. Entonces, nosotros tenemos que tener esta esperanza futura. Y esta ciudadanía celestial también incluye esperanza, una expectativa de que el Señor va a venir por su iglesia. Mire, yo no sé cómo está usted de pronto con esa expectativa de que el Señor tal vez vendrá como ladrón en la noche, dice. ¿Verdad? Estamos a esa expectativa y el mismo hecho que usted esté a esa expectativa le hace mantenerse como ciudadano del cielo. Porque usted sabe de que cualquier momento llega. Pero ¿cómo es nuestro comportamiento en sí, no? Debe mantenerse en unidad y firmeza en una fe. ¿Sí? Para ser ciudadano, mire, mantenerse en una unidad, firmeza en una fe. Esta ciudadanía celestial, mis queridos, implica orar unos por otros. Implica animar en la fe a otros. No hundirles. Si uno de ellos cae, los demás deben estar orando por ellos, levantarlos. ¿Sí? Mire, Pablo estaba en la cárcel y animaba a otros. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar con esa firmeza, en esa unidad como familia, levantando a unos y a otros. Orando sin el César, no, orando sin cesares, ¿no? Mire, como buen ciudadano del cielo, ¿refleja una vida espiritual usted? ¿Está reflejando una vida espiritual? En esta porción, en esta parte, quiero que usted empiece a recordar cuándo y cómo recibió a Cristo. Y en los años que usted ha ido pasando con Cristo, ¿cómo ha sido esa vida? ¿Ha sido ese buen ciudadano? ¿Ha reflejado una vida espiritual? ¿Reflejado? Quiero que usted lo analice en sus adentros, ¿ya? ¿Refleja usted valores y conducta como buen ciudadano del cielo? ¿Refleja? ¿Reflejamos esos valores y conducta? ¿Reflejamos unidad en la fe? ¿Reflejamos esperanza? Mire, cuando alguien llega donde usted y le dice, mire, usted está más pegado al Señor, ore por mí. ¿Qué significa eso? De que usted refleja esperanza. En usted hay Cristo. Por eso las personas se acercan donde usted le dice, ore por mí. Estoy mal. Digo, ay, si supieras, yo también estoy mal y voy a orar por ti. Pero usted tiene que orar también, porque refleja esperanza. ¿Sí? Mire, yo en las peores circunstancias, ¿no? A veces uno también, como pastor, como líder, como amigo, también hay momentos en que uno está con la frente en alto y hay momentos que también va decayendo y Señor, dame fuerzas. Y sabe, siempre el Señor me ha mostrado en las personas esa esperanza. ¿Sí? En cada uno de ustedes me ha mostrado esa esperanza. Porque el momento de verles entre semana, verles aquí los domingos, digo, Señor, sé que hay esperanza en ti. ¿Sí?
Y ese reflejo hace ver que usted está viviendo en Cristo, vive en Cristo. Entonces, ¿refleja esperanza? ¿Sí? Analícelo. Reflejamos al mundo que somos ciudadanos del cielo y no de este mundo. Reflejamos que somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Mire, debemos reflejar esa ciudadanía del cielo, ¿sí? Vamos a leer el verso 28 y 30. Valentía y firmeza. Valentía y firmeza. Versículo 28 al 30 dice: no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a aquellos de que serán destruidos. Mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Mire, como buen ciudadano del cielo debemos mostrar firmeza y valentía en nuestro diario vivir, en nuestras convicciones. Debe usted mostrar esa valentía y firmeza en esa convicción que es un hombre y una mujer de fe. ¿Cómo puede decir yo soy un hombre de fe cuando no hay valentía y no hay firmeza? Valentía a nuevos retos que se presentan en su vida. Firmeza en aquellas situaciones más duras que usted puede estar pasando y de pronto piensa desmayar. Usted debe mostrar esa firmeza, esa valentía. ¿Y por qué firmeza? Porque este sistema en el que vivimos, mis queridos, hay cambios tan drásticos, o ha habido cambios, tanto que hoy por hoy la fe se la vende. Y he escuchado, con el bolito nos ponemos a conversar, dice, si escuchaste hoy por hoy, venga, deje tanto de dinero y va a ser salvo. Y veíamos en un meme por ahí, que hay alguien por ahí que está vendiendo ya pisos en el cielo. Casas en el cielo, imagínense. A 250 el metro, ya sabe, ya, por ahí han dado ya. Ya estaba averiguando. En New Hope no dan nada. En New Hope no dan nada, así que va a averiguar arriba. Mire, si se da cuenta, nosotros debemos tener esa convicción tan clara en el Señor. Y les decía la semana pasada, no en el bolito, no en Vinicio. Usted, porque usted vive esa vida en Cristo. Porque usted es el que pasa momentos difíciles, momentos de alegría. ¿Y usted a quién acude? A Cristo. Pastor, estoy pasando por esto. Oremos. Oremos. ¿Verdad? Pero usted es el que vive todos los días. La salvación es personal. Es personal. ¿Sí? Nadie está aquí para vender una fe. Y mire, ¿por qué firmeza? Porque, como le digo, este sistema en el que vivimos ha cambiado tanto que la fe se la vende. Los principios y las costumbres están fuera de foco. Las costumbres, ¿sí? Están fuera de foco. Los principios están fuera de foco, ¿sí? Están debajo de un maquillaje llamado ley. ¿Por qué le digo esto de un maquillaje llamado ley? Por ejemplo, Dios creó a Adán, ¿qué más? Adán y Eva. Pero hoy por hoy la ley dice que Dios creó a Adán e Iván. Adán e Iván. Adán y Eva el Señor creó. Hoy por hoy hay leyes que dicen, no, nació mujer, no, es hombre. Hay que darle ese derecho.
Es doloroso, es penoso, mi querido. Pero así están las leyes. Entonces, Dios creó a Adán y Eva, no Adán e Iván. Si se da cuenta, hay leyes que están totalmente distorsionadas. Y estamos en un tiempo tan difícil y debemos mantenernos, ¿qué? Valientes. Mostrar esa firmeza en nuestras convicciones. Pero ¿por qué valientes también? ¿Por qué? Porque los tiempos están tan caóticos, mis queridos, y debemos mantenernos en pie de lucha defendiendo nuestra fe. Defendiendo nuestra fe porque afuera mucha gente lo que hace es llamar la atención para provocar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, para dar pelea. Pero debemos mantenernos valientes ante esa oposición de aquellos que buscan solamente el provocar nuestra fe, el que nuestra fe mengüe. ¿Y cómo provocan? ¿De qué manera provocan nuestra fe? Miren, le conversaba al Bolito en esta semana, o en estas semanas hemos visto, ¿no? Cuando hicieron la inauguración de las Olimpiadas. Vimos, ¿no es cierto?, que había unas imágenes de la última cena, ¿verdad? ¿Cuántas personas no creen que se fueron contra eso? Que sí, es que cómo van a hacer eso, a Dios no le agrada eso. Mire, le decía al Bolito, Redimidos decía esto, Dios no necesita que lo defiendan. No necesitan que lo defiendan. No necesita eso. Solamente buscan alterar nuestra fe. No se deje provocar. Ore, nada más. La palabra dice, no, oren sin cesar. Manténganse firmes. Mantengan esa convicción, mantengan esa valentía. Pablo dice, ustedes han visto mi lucha, en el verso 30, ¿no es cierto? Ustedes han visto mi lucha. Luchen, pónganse firmes. Mire, hoy ya no se ve aquellos creyentes en los que podemos ver en realidad un ejemplo de fe. Ya no hay creyentes. Ya no hay aquellos líderes, pastores que digan, wow, yo quiero ser como él. Yo quisiera ser como él. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se han mantenido firmes en su fe. Mire, ha habido y conozco alabantes, líderes fuertes en la fe, que hoy por hoy están fuera de foco, están lejos. ¿Por qué? Porque no se han mantenido valientes, firmes en sus convicciones. Si usted tenía un don, si usted tenía un talento, manténgase firme y dígale, Señor, en mi momento fui un adorador, en mi momento fui un hombre que daba aquella palabra, quiero volver a ese lugar. Señor, permíteme volver allá. No quiero que mi fe mengüe, no quiero que mi fe se estanque, no quiero ahí. Mire, yo he pasado por situaciones tan difíciles, tan duras, pero Dios nunca me ha desmayado y me he mantenido firme. Mire, todos tenemos historias, ¿sí? Pero alguien le contaba el día de ayer y le decía en el campamento, mi vida no fue tan fácil de adolescente, mi vida no fue tan fácil de joven, no fue tan fácil. Mire, en mi adolescencia, si yo desayunaba, ya no almorzaba ni merendaba. Si yo almorzaba, ya no merendaba. Hubo una temporada que le contaba a esta persona, hubo 15 días que no comíamos cuando éramos niños. Y no porque mis padres eran irresponsables, sino más bien porque había mucha necesidad en casa. Mis padres, personas del campo, que luchaban por darnos. Pero aún ahí Dios era fiel conmigo. A veces era difícil
porque yo aún siendo niño, yo rezaba por mis hermanas. Las abrazaba y decía, hoy vamos a comer. Mire, es tan difícil. Yo no sé cada uno de ustedes cómo pasó su adolescencia, su vida. Pero yo le puedo decir de que siempre Dios me sostuvo, siempre Dios me mantuvo. Aun cuando yo no conocía de Él, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe dónde lo veo? En ustedes. Lo veo aquí. Podemos poner algo de fondo, bolito. Mire, yo le voy a decir esto, mis queridos. ¿Cuál es su convicción en el Señor? ¿Cómo ha sido o cómo está reflejando esa vida de Cristo? ¿Es un ciudadano del cielo o simplemente es un ciudadano de este mundo terrenal? De cumplir las leyes, tiene que cumplirlas. Cúmplalas. Cuando le veo a mi esposa leyendo los mandatos o las leyes de pronto en un contrato de trabajo, yo le veo que los ojos están así chinitos, leyendo, pero cada letra, por si acaso me vaya a equivocar, y está ahí los ojos chinitos. Sorry, ¿me puedes ayudar? Ahorita no, espera. Está concentrada. Llega la Consuelito, oye amiga, bueno, la Sori está ocupada. Se regresó por ahí mismo. Está concentrada en esas leyes terrenales. Usted se concentra en las leyes que el Señor tiene para usted. Dice en la palabra que el Señor Jesús se levantaba temprano a buscar de su Padre. A veces nosotros tenemos que madrugar. 4 de la mañana, y ¿cómo así madrugas? Que tengo un compromiso de trabajo. Usted madruga 4, 3 de la mañana por compromiso de trabajo. ¿Cuánto es comprometido con el Señor? Se levanta 5 minutos, 1 minuto. Se levanta y le dice, Señor, gracias. Cuando yo era niño, mis queridos, no teníamos nada para poner en la mesa, nada. Yo tenía 11 años tal vez, o 10. No teníamos nada. Y yo les escuchaba, ¿no? En el tiempo de antes el papá y mamá sabían estar. Que también conversarán en la madrugada, pero conversaban. Y entre ese sollozo yo le escuchaba a mi mamá que le decía, vendamos lo que tenemos para darles a ellos. Y yo vi a las 4 de la mañana, se levantó mi madre, mi padre, y mi papá cogió sus herramientas de trabajo y fue a venderlas para darnos de comer. Mire, pero resulta que un día antes, con mis hermanas, mi hermana decía, la más pequeña, ¿no? Decía que le dolía el estómago porque tenía ganas, tenía hambre. Y yo le decía, recemos, Dios nos va a dar de comer. Y le cogía a mis 2 hermanas, les cogía de sus manos y rezábamos. Padre nuestro que estás en los cielos, es lo único que sabía. Rezábamos y al siguiente día teníamos comida. Pero le quiero dejar con esto, mi querido. Nunca perdí esa convicción. Pese a que en esa adolescencia no conocía de Dios, tenía esa convicción en Él. Pese a que no sabía leer al 100% la Biblia, pero tenía mi firmeza, mi fe. Mire, le decía a esa persona ayer, tienes que esforzarte, tienes que luchar porque Dios quiere verte bien. Y le decía, mira, toda mi familia no tuvo colegio o estudios. Toda mi familia, mis hermanos, solamente tuvieron su escuela. Y tuvieron solamente, algunos llegaron solamente hasta 5º grado de escuela. Y esa era su ideología, quedarse hasta ahí nada más. Pero sabe, yo rompí las cadenas y dije, no, Dios es mi fortaleza.
Esa es mi firmeza. Ese soy yo, soy original. Así que yo tengo que prepararme. Tengo que tener esa convicción. Y hoy por hoy, terminé exactamente hace unos 12 años atrás más o menos, ¿verdad? El colegio, ¿no? Me gradué. A seguir. Hoy por hoy estoy ya en cuarto año, ¿no? Cuarto semestre de psicología. Ahora estoy medio loco, con ti nervioso. Por eso seguí psicología. Mire, el Señor me dio una convicción. Puso una fe. Josué, el Señor puso una convicción en ti. El Señor sembró algo en tu corazón. El Señor puso algo especial en tu corazón. Y el Señor te pregunta dónde lo dejaste. El Señor puso algo en tus manos. Y hoy quiere levantarlo. Eres un verdadero adorador. Dame tu mano. El Señor quiere levantar lo que eras antes. Pero ten esa firmeza y esa convicción. Sé lo que hay en tu corazón, pero Él quiere levantarte. Créelo. Créelo. Solo créelo. Sé que el Señor te va a llevar a un lugar especial, donde vas a ser tú y Él. No tú y Vinicio. No tú y el bolo. Tú y el Señor. Amén. Las convicciones que usted tenga deben mantenerse firmes. La fe que usted tiene debe mantenerse firme. Como buen ciudadano en este mundo, refleje el carácter de Cristo. Refleja el carácter de Cristo. Como buen ciudadano celestial, muestre a los demás que tiene, ¿sí?, a Cristo en su vida. Muestra que tienes a Cristo en tu vida. Como buen ciudadano, debemos ser firmes contra aquella oposición que de pronto quiere solo desmayarle. Y quiere decirte, esa oposición, no vales nada, no vales la pena. ¿Quién te va a dar trabajo a vos? No. Usted es un hijo de Dios. Confíe, abrace a su esposa y dígale, confiamos en Dios y Él nos va a dar lo sustento. Él va a dar lo que necesitamos. De pronto usted se encuentra sola. Abrace a sus hijos, dígale, Dios es bueno porque te tengo a ti. Dios es bueno porque estás conmigo. Dios es bueno porque te veo en cada mañana sonreír juntos, como hijos. De pronto está cayendo en el mismo hoyo de siempre. Dígale, Dios, aún ahí eres bueno, porque me levantas. Dígale al Señor, Señor, como buen ciudadano, quiero ser valiente. Sé que se vienen muchos sufrimientos, pero aún ahí soy partícipe, copartícipe contigo. Porque eso es lo que Pablo dice, acuérdense, que ustedes son privilegiados, porque comparten ese sufrimiento con Cristo. Así que si usted pasa un sufrimiento, dígale, Señor, tú lo viviste peor. Yo estoy contigo. Póngase de pie. Hay muchas personas que ansían tener, de hoy en adelante, dice, se vienen las bendiciones, Señor, gracias, se vienen las bendiciones, sí. Pero le voy a decir esto, tiene que pasar por un proceso.
Y el bolito decía alguna vez, todos quieren las bendiciones, pero no quieren el proceso, decía, ¿verdad? ¿Usted qué desea? ¿El proceso o la bendición? Me salió un chavo por ahí. Mi querido, Dios es bueno en todo tiempo. Y ese proceso por el que usted está pasando, brille, porque usted vive para Cristo. Brille, porque ahí está reflejando a los demás de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea ese ciudadano del cielo. Viva como ciudadano del cielo. Viva como ese ciudadano que respeta las leyes terrenales, sí, pero también respeta y se sujeta a lo que el Señor le ha dicho. Cierre sus ojos, ahí donde está. Amado Señor, tú sabes lo que hemos vivido. Tú sabes, oh Dios, por lo que hemos estado pasando y ha sido tan duro. Pero hoy en esta mañana tú me dices que soy privilegiado porque en aquello también participamos junto a ti. En aquello también vivimos por ti. Amado Señor, si no hemos reflejado, Señor, esa ciudadanía celestial afuera, perdónanos. Queremos reflejar esa ciudadanía, Señor, esa ciudadanía celestial afuera. Queremos mantenernos en esa convicción, Señor. Si no hemos mostrado, si no hemos reflejado, Señor, ese carácter tuyo, hoy en esta mañana te pedimos que nos ayudes a reflejar, a mostrar ese carácter. No queremos ser una iglesia más en el montón, Señor, sino queremos ser una iglesia diferente a la que cuando tú vengas la encuentres sin mancha. No queremos, Señor, en nuestro corazón de pronto que haya orgullo de ser la mejor iglesia, no, sino de mostrarnos, Señor, aún en ese sufrimiento. No queremos, Señor, llenarnos de orgullo como humanos, sino queremos llenarnos de orgullo, Señor, de que aún en ese proceso sentimos tu presencia. Amado Señor, que tu Santo Espíritu nunca se aparte de esta tu iglesia, que nunca se aparte, que nunca mengüe, que nunca se sienta triste, que nunca esté triste tu Santo Espíritu, sino que vaya avivándose más en cada uno de los que están acá. Y de los que no pudieron llegar, de los que no pudieron estar acá, Señor, cuídalos, guárdalos. Que se muestren, Señor, ante la sociedad de que son hombres y mujeres de fe. Padre Santo, no sé la angustia que tiene cada uno, pero te ruego, Señor, que les des paz. Oro, Señor, por algunos de pronto están sin empleo. Bendícelos. Por favor, dales ese sustento, dales ese trabajo para que puedan ser esas cabezas de hogar, puedan ser esas madres de hogar. Da ese sustento, amado Señor, por favor, Padre. Pues nosotros juntamente, Señor, como pastores que tú nos has puesto, nadie, Señor, nos ha puesto acá, Señor, sino tu voluntad ha sido esa. Con bolito, Señor, estamos acá, Señor. Y derramamos, Señor, nuestras lágrimas. Doblamos rodillas, Señor, por aquellos que necesitan de ti. Por favor, Señor, escucha. Escucha esta oración, Señor. Cumple cada necesidad, Señor, de los que están acá. Suple, Señor, sus necesidades.
Por favor, Señor, escucha nuestra oración, Padre. Tú conoces cada uno de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestro sentir. Y por eso en esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente para tu servicio. Y que seas tú, Señor, que seas tú a través de nosotros, sirviendo a otros y mostrándonos hacia los demás como ciudadanos del cielo, para animar a otros, para levantar a otros, así conforme tú nos levantas a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, Señor. Y si tú, Señor, pones ese sentir en uno de los que están acá, en alguno de los que se encuentran acá, si tú pones esa necesidad para que tu iglesia, Señor, ore por ellos, ore por él, anímalo, Señor, y que pueda pasar acá al frente y nosotros como iglesia orar por él o por ella. Quiero que usted ahí en su corazón, si tiene esa necesidad de que la iglesia ore por usted, quiero que pase acá adelante para orar por usted. Si usted tiene esa necesidad que la iglesia ore por usted, dé un paso adelante y diga, Señor, te necesito. Necesito esa oración. Necesito de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están acá, Señor. Oh, Padre Santo, 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 Santo eres tú, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, bendito Padre. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Que tú seas, Señor, nuestro refugio. Que tú seas nuestro llenar. Que tú seas, Señor, nuestro sustento. Oh, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.